En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace años leí un libro escrito por un autor polaco, Jan Dobraczynski. El libro se titula La sombra del Padre. Y es un libro, una novela, histórica pero novela, que trata de la vida de San José, y por eso le llamaba él la sombra de Dios Padre, porque así fue. San José fue como una sombra que cuidó y protegió tanto a Jesús como a la Virgen María. Y en ese libro el autor recoge una tradición antiquísima que sostiene que la Virgen María tenía una relación muy especial con su prima Isabel. Una relación muy especial que provenía no solo de que fueran primas, sino de que María perdió, siendo muy niña, a sus padres, y Isabel fue la que se quedó al encargo de la misma, y que por lo tanto vivió con Isabel y con Zacarías bastante tiempo, hasta que ya después marchó a vivir a Nazaret. Se entiende, si esto fuera así, que según otra tradición María se consagrara a servir en el templo. Einkaren es un pueblo muy cerquita de Jerusalén, hoy en día es un barrio ya de Jerusalén. En aquella época, como nos pasa a nosotros, Canillas, Hortaleza eran pueblos y ahora ya han sido absorbidos por la gran ciudad. Pues aquello ocurrió lo mismo con Einkaren. Era un pequeño pueblecito que estaba a unos kilómetros de Jerusalén y hoy se ha quedado ya como parte de esa gran metrópolis. María, dice la tradición, que se consagró a servir en el templo. Difícilmente hubiera podido servir en el templo si vivía en Nazaret, que está bastante más lejos de Jerusalén de lo que está este pequeño pueblo Einkaren. Pues bien, la razón por la que la Virgen María se dirige a visitar a su prima es, en primer lugar, no solo porque tenía lazos de sangre con ella y una profunda amistad basada en que Isabel se había ocupado de ella, sino en que era la voluntad de Dios. Y María, que por encima de todo deseaba hacer aquello que su Señor le pedía, María que tiene conciencia, María que escucha lo que el Señor le pide, se encamina a Einkaren, coge una de tantas caravanas como pasarían cerca de Nazaret, camino de Jerusalén, y se fue allí a cuidar y visitar a su prima. María hace la voluntad de Dios. Y lo primero que nos enseña, aparte de hacer la voluntad de Dios, es que la Virgen no puso excusas. Podía haber encontrado excusas. Ya tenía en su seno al Salvador, ya le había dicho que sí al ángel Gabriel y marcha, con todos los riesgos que ello conlleva, a visitar y cuidar a su prima, embarcándose en una mediana travesía, no gran travesía, pero sí en una mediana travesía que a buen seguro le duró varios días. Podía haber buscado excusas, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Dios, que es el Señor, Él quiere lo mejor para nosotros. Y ella, que es la sierva, la esclava del Señor, hizo la voluntad de Dios sin buscar excusas, sin mirar a otro lado, sin poner excusas que ella sabía que no eran justas. Primera enseñanza, por tanto. Todos nosotros tenemos conciencia. Esa conciencia nos ilumina, nos dice qué tenemos que hacer. Si está bien formada y bien alimentada, es la voz de Dios. Pero esa conciencia a veces nos dice cosas que no nos gustan, porque nos duele,
porque exige que salgamos de nuestra comodidad, porque nos hace salir de nuestra zona de confort. En esos momentos no pongas excusas. No busques excusas para no hacer lo que el Señor te pide. Fíate de Él. Dios te ama, Dios te quiere. María, como miembro del pueblo de Israel, sabía que Dios actúa en la historia de los hombres y que es un Dios que cuida a su pueblo, que le liberó de la esclavitud en Egipto y que después de 40 años le llevó a la tierra prometida. Fíate tú como la Virgen María del Señor. No pongas excusas y haz su voluntad, aunque duela, aunque te exija negarte a ti mismo o aunque te pida amar al otro dando los dones y talentos que el Señor te ha concedido. En segundo lugar, Isabel recibe a su prima con la exclamación: «¿Cómo así que me visite la madre de mi Señor?». María no hace las cosas para que le aplaudan, ni necesita que le reconozcan lo que ha hecho. Pero es un acto de justicia ser agradecidos. Es un acto de justicia reconocer los dones que el Señor nos ha dado. Decía Santa Teresa de Jesús que caminar en la humildad es vivir esa virtud de reconocer no solo tus caídas, sino también los dones que tienes. La humildad significa reconocer no solo tus tropiezos, sino también los dones que el Señor te ha concedido. Por lo tanto, deberíamos ser también más agradecidos en nuestra vida. En primer lugar, con Dios. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios solo hay quejas? Como si el Señor no nos hubiera dado nada, como si el Señor no nos hubiera dado muchos dones y talentos, como si no nos hubiera creado por amor. Te ha creado por amor, te ha dado una familia, te ha dado unos dones y unos talentos materiales y espirituales. ¿Has dado gracias por ellos? Normalmente solo nos quejamos con el Señor. Acudimos a pedir y si no nos da lo que le pedimos, nos rebelamos contra Él. Pues ¿cómo es posible que hayas permitido esta enfermedad? ¿O cómo es posible que esta persona de mi familia, por más que rezo, no le concedes lo que te pido? Solo nos quejamos, o por regla general nos quejamos. Difícilmente damos gracias. Nos falta aprender a sorprendernos por el amor que Dios nos tiene. Decía Santa Teresa de Jesús que el cristiano debería ser más contemplativo. Cuando contemplas los misterios del amor de Dios, cuando te das cuenta no solo de que te ha hecho a su imagen y semejanza, que ya es algo grande, sino que además te ha dado el don de la libertad, y cuando te equivocaste, en lugar de pagarte como merecías por tus pecados, envía a su Hijo al mundo, cuando contemplas el misterio de la Navidad, de la encarnación, del amor de Dios, necesariamente deberíamos decir gracias. Y necesariamente ese acontecimiento debería iluminar mi vida y en lugar de vivir mi relación con Dios desde la queja o la sospecha, la queja porque nos quejamos porque no nos da lo que le pedimos, o la sospecha porque cuando no comprendemos, entonces decimos, pues Dios no me debe querer tanto porque no entiendo el porqué de las cosas. En lugar de vivir en la queja o en la sospecha, deberíamos vivir en la gratitud de reconocer que somos afortunados. Cierto que hay veces que no comprendemos los planes de Dios, cierto que hay muchas ocasiones donde la cruz que pesa nos duele, pero es que no le pesa al que no tiene fe, es que no le pesa a la persona que no se ha encontrado con Cristo y por lo tanto no tiene la certeza de que el Señor le sostiene. Nosotros sabemos que el Señor nos sostiene. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia cargados de problemas y salimos de la iglesia con los mismos problemas, pero con esperanza porque el Señor nos dice, te quiero, te amo, nos da fuerzas y nos ayuda a seguir adelante? Primera enseñanza, no pongas excusas para hacer la voluntad de Dios. Segunda enseñanza, sé más agradecido con Dios y con los que están a tu lado. Da gracias por los dones y talentos que Él te ha dado y también por las cosas buenas que los que están a tu alrededor hacen por ti. Tu familia, tus amigos, tus compañeros, en la empresa, en el trabajo. En tercer lugar, nosotros somos un pueblo de esperanza. La esperanza no reside en que el Señor actúe a nuestro dictado. Dios no es tu siervo
Dios es tu Señor. Y además de tu Señor, te ha elevado a la condición de hijo. Por lo tanto, es tu padre adoptivo. Pero que sea tu padre adoptivo no significa que actúe según tus órdenes. Que tú le digas, haz esto y él lo vaya a hacer. Porque es Dios, es el Señor, no es tu siervo. Pero aunque Dios no es nuestro siervo, nosotros tenemos experiencia de que el Señor cumple sus promesas. A veces tarda más de lo que nos gustaría, porque es verdad, Dios tiene sus tiempos y nuestros tiempos no son los de Dios. Y nosotros querríamos no sentir la tentación, que me diera fuerzas para de la noche a la mañana no tener problemas en dominar mi mal genio, o en dominar la gula, o en dominar la concupiscencia, por ejemplo, cuando siento la pasión sexual que a veces me domina. Pero el Señor tiene sus tiempos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser testigos de esperanza en medio del mundo. ¿Qué es lo que le dice Isabel a su prima María? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. No se ha cumplido todavía. Ella lleva en el seno a Cristo. Todavía no ha nacido el Señor, pero nacerá. Y eso es lo que le dice Isabel a su prima. Dichosa tú que has creído, porque el Señor no miente ni engaña. El Dios cristiano no es el Dios que juega con los hombres, no es el Dios de las mitologías griegas o latinas, que baja a la tierra el Dios a jugar conquistando a las mujeres bellas. No, es el Dios que entrega la vida de su Hijo para salvarnos. Es el Dios que permite que su Hijo, sin dejar de ser Dios, asuma nuestra condición humana. Y por lo tanto, nosotros que tenemos experiencia de que Dios cumple su palabra, tenemos que ser testigos en el mundo. Qué fácil es ser testigos de Dios cuando todo te va bien. Qué fácil es ser testigos de Dios cuando le has pedido algo y te lo ha concedido. El problema está en ser testigos de esperanza cuando tengo dificultades, como una enfermedad, o cuando tengo dificultades como problemas laborales o como problemas en la familia. Es en esos momentos donde tú, como hijo de Dios que has sentido y tocado el amor de Dios, tienes que comportarte como una persona de fe. La fe no implica comprender siempre a Dios. La fe implica confiar en el Señor. Y me fío del Señor porque sé que me ama. Tengo pruebas, tanto intelectuales, racionales, como pruebas del corazón para creer que el Señor actúa, para creer que Él nunca nos abandona y por lo tanto sé que se cumplen las promesas y planes del Señor, aunque los tiempos de Dios no sean mis tiempos. Como sacerdote me toca acompañar a personas desde su inicio en la vida cristiana, el bautismo, hasta su término, que es la muerte. Y tengo que ir a un hospital o acompañar a un enfermo en casa que está pasando un mal momento. Y en muchos casos escucho a padres que con razón sienten con dolor cómo sus hijos han abandonado la práctica religiosa. Hijos de familias católicas, donde sus padres le han dado buen ejemplo y testimonio, que sus padres se esforzaron por llevarles a un buen colegio católico, donde les dieron una buena educación, muchas veces más intelectual o académica que afectiva y religiosa, pero bueno, les dieron buena educación. Y después incluso a lo mejor fueron a una parroquia como esta, recibieron el sacramento de la confirmación y pasan los años y abandonan la práctica religiosa. Y a veces los padres se impacientan y dicen, ¿y qué he hecho mal? Yo les digo, quizás no has hecho nada mal, simplemente, habrás podido cometer los errores que todos cometemos, pero simplemente tu hijo o tu hija ha hecho uso de su libertad, se ha encontrado con personas que no profesan la fe que él o ella tiene y de momento ha abandonado la práctica religiosa. Pero ten confianza en que si para ti es importante su salvación, cuánto más lo será para su Padre espiritual que es Dios. Cuánto más lo será para Dios Padre que envía a su Hijo al mundo no a condenar, sino a salvar el mundo. María tuvo que echar mano de la confianza en Dios a lo largo de muchos momentos de su vida. Cuando José recibe la noticia de que ella está encinta, podía haberle denunciado según la ley judía.
Cuando nada más nacer el niño en Belén, Herodes quiere matar al niño y tienen que marchar deprisa y corriendo con lo poquito que tenían a Egipto como inmigrantes. Cuando después persiguen a Cristo durante la vida pública, María tuvo que echar mano de esa fe que le decía: Dios cumple siempre su palabra, Dios no juega con los hombres. Por lo tanto, en los momentos de cruz, de oscuridad o de dificultad, recuerda, Dios cumple su palabra, Dios es fiel, no es un Dios que juegue con nosotros, fíate de Él. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son los nuestros. Ten paciencia, pide al Señor fortaleza y continúa adelante. Que sea así, que tengamos la fe de la Virgen María, que hizo y cumplió con la voluntad de Dios sin poner excusas, que vivió el agradecimiento como una de las virtudes principales en su vida y que fue testigo de esperanza en medio del mundo, porque ella sabía que Dios es fiel, no engaña y cumple sus promesas. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.